Hay cosas que solo pasan en las novelas y en la vida real también. Pregúntale al hombre que fue a celebrar un contrato de 100 millones y volvió a casa queriendo vender hasta el reloj. Si eres de los que disfrutan de una buena historia, deja tu like y suscríbete, o te vas a perder el resto de este cuento que te voy a narrar ahora, desde el balcón, con un café aguado y un ojo puesto en el pasado. Era una de esas noches que parecen pintadas a mano, cielo despejado, aire húmedo, música francesa sonando bajito en un restaurante pretencioso en lo alto de un edificio acristalado. Y ahí estaba él, Marcelo Braganza, traje de lino italiano, sonrisa blanca de quien lo ha ganado todo, y una botella de champán que valía más que el auto de mucha gente. Marcelo no era solo rico, era el rico. Heredero de un imperio agroindustrial, dueño de 3 startups de tecnología verde y con cara de quien nunca tuvo que pedir perdón en la vida. Aquella noche era suya. Contrato firmado con el gobierno, portadas en los periódicos y una mujer nueva al lado cada semana. Pero el destino, ese guionista de humor ácido, decidió que esa noche iba a ser más que un brindis, iba a ser el primer sorbo del final. La copa apenas había tocado sus labios cuando ella apareció. Caminando con pasos cortos, casi silenciosos, la limpiadora del restaurante. Cabello recogido, rostro cansado, escoba en mano. Invisible para todos los trajeados de la mesa, menos para él, y no porque fuera sensible. Para nada. Fue porque ella dejó caer por accidente un trapo mojado a sus pies. Al agacharse para recogerlo, murmuró algo. Un susurro ronco, arrastrado. «Il est vivant, monsieur. Il sait». Marcelo se congeló. La miró como quien ve un fantasma. «¿Y qué dijiste?» Pero ella ya se estaba dando la vuelta como si nada hubiese pasado. Los demás rieron, brindaron de nuevo, hicieron bromas. «¿Ya estás borracho, Braganza? ¿Ahora oyes francés?» Pero Marcelo no reía. Conocía esa frase. No solo entendía el francés, había estudiado en Suiza durante años, sino que sabía exactamente dónde había escuchado esas palabras por última vez, en una carta, manchada de sangre, hace 15 años. El estómago se le revolvió, la mano temblaba, y el pasado empezó a susurrar más fuerte que la música ambiental. «Il est vivant», él está vivo. ¿Pero quién? La limpiadora ya había desaparecido, y Marcelo soltó la copa, soltó la cena, soltó todo, salió caminando sin pagar la cuenta, sin despedirse, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Qué sabía esa mujer invisible que él llevaba años intentando olvidar? ¿Y por qué el susurro de una desconocida parecía más real que la vida que llevaba? Y ahí, mi amigo, es donde la historia comienza de verdad. Hay gente que vive toda una vida sin ser vista, que pasa limpiando los rincones ajenos, tragándose el nombre, barriendo su propia historia bajo la alfombra de los ricos. Y hay quienes creen que por tener dinero pueden ignorar el pasado. Marcelo Braganza era de estos últimos. Pero esa noche, esa maldita noche, una mujer invisible dijo una frase que cortó el tiempo como una navaja. «Il est vivant, monsieur. Il sait». Él está vivo, señor. Él lo sabe. Marcelo bajó del restaurante como un hombre sin rumbo. El ascensor le pareció demasiado estrecho. El vidrio mostraba São Paulo parpadeando luces que no decían nada. Caminó por la acera como un borracho, pero lo único que había ingerido era pavor. Afuera, la ciudad seguía normal. Bocinas, motos entre los autos, el olor a humo y concreto. Pero dentro de él, un torbellino. Sacó el celular, buscó en el historial de mensajes. Temblaba al buscar un número antiguo que juraba haber borrado. Nada. «No puede ser», murmuró, pero su corazón decía otra cosa. Llegó al coche y se dejó caer en el asiento como quien se derrumba. Se pasó las manos por la cara, como si pudiera borrar el recuerdo. Esa frase la leyó en una carta, hace 15 años. Una carta que nunca debió haber sido abierta. Dirigida a su padre, Otávio Braganza, el patriarca intocable de la familia.
y que fue encontrada dentro de un libro de la biblioteca particular de la hacienda, manchada de sangre seca y con la fecha del 12 de agosto de 2009, la misma noche del incendio, la misma noche en que Jean, el hermano adoptivo, desapareció sin dejar rastro. Jean, el francés delgado que su padre trajo de la guerra en África como quien salva a un perro herido. Crecieron juntos, rieron juntos, casi como hermanos de sangre, hasta la noche en que todo ardió. La policía lo llamó accidente. Marcelo nunca lo creyó, pero tampoco preguntó, hasta ahora. Apretó el volante con fuerza. ¿Quién es esa mujer? A la mañana siguiente, Marcelo apareció en el restaurante antes de que saliera el sol. El gerente intentó detenerlo, pero él empujó la puerta mostrando su credencial de inversor del local. Quiero la lista de empleados de anoche. Pero señor Marcelo, no sé si puedo. Claro que puedes, porque si no puedes, esta cadena de restaurantes va a terminar sirviendo almuerzos en envases plásticos antes de fin de mes. Y así, con el dedo tembloroso, Marcelo hojeó hoja por hoja, hasta que la encontró. Lea Fontaine, nacida en Marsella, Francia, limpiadora nocturna, contratada hace 3 semanas. 3 semanas. Demasiada coincidencia. Marcelo miró la foto del gafete, la mujer del susurro, el pañuelo en el cabello, los ojos profundos de quien carga más pasado que presente. Fue hasta Recursos Humanos, obtuvo la dirección, un edificio viejo en Capão Redondo, y fue para allá con el corazón latiendo como un tambor. Pero lo que encontró, al llegar, no era lo que esperaba. El apartamento estaba vacío, puertas abiertas, heladera vacía, un plato roto en el suelo y una nota escrita a mano, en francés. Si recuerda quién fue, dolerá, pero si no lo recuerda, puede matarlo. La caligrafía le era familiar. Y al reverso, una foto arrugada, Jean, de 18 años, al lado de Lea, tomados de la mano. ¿Qué sabía esa mujer? ¿Quién era? ¿Y por qué, después de 15 años, apareció justo ahora? Marcelo salió de allí con la foto en el bolsillo y un pasado sobre los hombros que empezaba a pesar más que cualquier fortuna. Porque hay cosas que creemos enterradas, pensando que murieron, pero hay pasados que cavan de vuelta. Dicen que quien busca, encuentra, pero nadie te advierte que lo que encuentres puede ser peor que lo que perdiste. Marcelo pasó el resto de ese día sin hablar con nadie, ni socios, ni asistentes, ni la rubia de la noche anterior que le mandaba audios preguntando si se había perdido en el after. Sí, se había perdido, pero no en el after, en el pasado. Esa mañana, por primera vez en años, tomó el coche y fue hasta la antigua hacienda de la familia Braganza. Un lugar que hoy era más sede de eventos corporativos que hogar, pero allí todo había empezado y quizás también había terminado. El camino era de tierra seca, como lo recordaba. El portón automático aún tenía el escudo de los Braganza tallado en hierro, y el olor a eucalipto mezclado con estiércol fresco, ese tipo de cosas que no se olvidan. Detuvo el coche, bajó despacio, los pies hundiéndose en la tierra como si el suelo quisiera tragárselo de vuelta. Caminó hasta el fondo, donde antes estaban los establos, hoy transformados en un depósito de cajas plásticas y materiales de limpieza. Pero allí, exactamente allí, él y Jean pasaban horas jugando a la guerra con ramas de árbol y latas viejas. Jean, el niño francés que nadie entendía bien, pero que hablaba con los caballos como si fuesen viejos amigos. Tenía una forma callada de ser, una sonrisa corta y una cicatriz en el mentón que decía haber ganado escapando de un bombardeo. Otavio Braganza trajo a Jean a casa tras un viaje a Costa de Marfil. Dijo que era hijo de un diplomático amigo que murió trágicamente. Nunca lo explicó bien. Solo apareció con el niño y un pasaporte sellado. La familia lo aceptó. Después de todo, nadie le decía que no al viejo Otavio. Marcelo, con 11 años, se convirtió en el hermano de Jean, que tenía 10. Pero no era tan simple. Jean era distinto, observador, demasiado inteligente, y poco a poco empezó a incomodar.
Una vez, Marcelo escuchó a los tíos conversando. Ese niño sabe más de lo que debería. Otavio está loco por traerlo a casa. Va a traer problemas. Y los trajo. La noche del incendio, Marcelo despertó con olor a humo. Corrió por los pasillos mientras los gritos resonaban por la hacienda. Las llamas salían del galpón donde se guardaban los archivos de la empresa. Jean había desaparecido. El padre dijo que huyó, que tal vez él había provocado el fuego, que era peligroso, y nadie volvió a hablar del asunto. Marcelo, aún adolescente, se tragó esa versión, se la tragó seca, y nunca más mencionó el nombre de Jean. Hasta ahora. Con la foto en las manos, Jean y Lea, tomados de la mano, sonriendo, sentía como si hubiese traicionado a alguien que solo quería ser amado. Volvió a casa sin decir una palabra. Se encerró en su oficina y abrió una carpeta olvidada dentro de la caja fuerte. Documentos antiguos, registros de adopción, pasajes aéreos y una carta. Sí, aún estaba allí. La misma carta que leyó a los 23 años, escondido de su padre. Decía: Otavio, si él descubre la verdad, te odiará. Pero si no lo hace, destruirá todo lo que construiste. Elige tu veneno. Firmada con un nombre C.D. y al lado una tarjeta amarillenta. Clinique Durance, Marseille, France. A Marcelo se le heló la sangre. Eso era. Tenía que ir allí. Si el pasado quería ser desenterrado, entonces que fuera con las dos manos. Marcó el número de su abogado. Necesito un jet a Marsella, mañana. ¿Algún motivo urgente? Un hermano. Vivo. Pero mientras Marcelo cruzaba el océano, una figura observaba todo a la distancia, en un rincón oscuro de la pantalla de seguridad de la hacienda. Era un hombre de mediana edad, con barba por hacer y unos ojos que cargaban guerra. Jean. Sí, él estaba vivo. Pero lo que quería ahora no era un abrazo de reencuentro, era verdad y tal vez venganza. El mundo da vueltas y a veces da vueltas con ganas. Marcelo Braganza llegó a Francia como quien regresa al vientre de la tierra. Marsella lo recibió con ese viento salado del Mediterráneo y una incómoda sensación de déjà vu. El cielo estaba gris, el aire denso. Y el GPS parecía guiar no solo el coche, sino también a sus fantasmas. La Clinique Durance quedaba en una colina aislada, entre viñedos abandonados y árboles que parecían susurrar entre ellos. No era una clínica común. Era una de esas instituciones antiguas, con portones de hierro forjado, paredes de piedra y ventanas demasiado altas como para permitir escapatoria. Lo recibió una señora de cabello blanco recogido en un moño. Madame Clementine, decía su gafete. Observó a Marcelo de pies a cabeza como quien ve un apellido tatuado en la frente. Monsieur Braganza, nous attendions votre retour depuis longtemps. Señor Braganza, llevábamos mucho tiempo esperando su regreso. Él se congeló. ¿Esperando? ¿A mí? Ella asintió con una sonrisa pálida. Votre père a laissé des instructions. Su padre dejó instrucciones. Instrucciones. El viejo Otavio, incluso muerto, seguía moviendo piezas en el tablero. Lo llevaron a una sala con olor a éter y muebles de caoba antigua. Las ventanas daban al mar, pero Marcelo solo veía sombras. Clementine le entregó una carpeta atada con una cinta roja. Dentro, documentos médicos, fotos viejas y una grabación en casete. Entró una enfermera, colocó una grabadora antigua y presionó el botón de play. La voz que salió era la de su padre, Otavio Braganza. Si estás escuchando esto, es porque me fui antes de que la verdad te alcanzara. Y tal vez sea mejor así. Marcelo apretó los puños. Toda la sala parecía encogerse. El chico, Jean, no era solo hijo de un diplomático muerto. También era mi hijo. La cinta siseó. El corazón de Marcelo se hundió. Fue en un viaje a Dakar. Una mujer, un error, un niño nacido en medio del caos. Intenté compensar. Lo traje aquí, en secreto. Lo crié como pude. Pero el mundo no perdona bastardos. Marcelo respiraba como si le faltara el aire.
La cinta continuaba. Jean era demasiado inteligente, descubrió cosas sobre los contratos de la empresa, sobre el tráfico de semillas modificadas en África. Quería denunciar, quería justicia, más siseo. Entonces ocurrió el incendio, pero lo juro, no sabía que iba a desaparecer, que alguien lo iba a borrar. Marcelo detuvo la grabación, miró sus propias manos, temblaban. Jean no murió, murmuró. Jean huyó porque sabía que iba a morir. Clementine se acercó lentamente. El señor Jean pasó años aquí, en silencio, en shock. Solo repetía una frase como un mantra. Il est vivant, il sait. La misma frase de la limpiadora. La misma frase que ahora tenía sentido. Se fue hace unos meses. Desapareció. Pero dejó esto para usted. Ella le entregó un sobre de cuero envejecido. Dentro, solo una hoja con caligrafía firme. Si quieres respuestas, encuentra al hombre con el tatuaje de ancla. Él vio, él sabe. Firmado con un nombre sencillo, Jean. Y pegado al fondo del sobre, un pedazo de mapa. De Brasil, más específicamente, del litoral de Bahía. Marcelo se levantó con el sobre en las manos, el rostro duro como piedra. Él me está trayendo de vuelta. No, señor, dijo Clementine con una mirada cargada de siglos. Él lo está empujando hacia adelante. Afuera, el viento soplaba con más fuerza. Y con él, un recuerdo. La noche en que Jean habló de un viejo pescador que lo había salvado de ahogarse cuando era niño. Tiene una ancla tatuada en el pecho. Dice que el mar hunde el cuerpo, pero devuelve el alma. Marcelo cerró los ojos. Ahora todo tenía sentido. Y todo, otra vez, comenzaba desde cero. Pero al otro lado del océano, en una aldea olvidada por el mapa, un hombre viejo encendía una lámpara y miraba el tatuaje en su pecho, la ancla. «Está por llegar la hora», murmuró mirando al mar como quien conversa con los muertos. Marcelo Braganza volvió a Brasil como quien regresa a la escena del crimen, pero ahora el GPS lo guiaba hacia una aldea que ni los satélites sabían ubicar. Un pedazo olvidado de arena y sal, llamado Pedra Seca, al sur de Bahía. Poca gente, poca luz, mucha historia. Alquiló una camioneta 4x4, enfrentó caminos de tierra, ramas en la cara, lodo en las ruedas, y ahí estaba, la aldea, un puñado de casas torcidas, un bar que también era carnicería e iglesia, y un olor constante a pescado, moho y nostalgia. Lo primero que vio fue a un niño de unos 9 años, sentado en un tronco, chupando mango y mirándolo como quien reconoce a alguien que no debería estar ahí. «Tú no eres de aquí. ¡Qué observador! ¿A quién buscas?» Marcelo sonrió de lado. «A un hombre con un ancla en el pecho». El niño chupó el hueso de la fruta, se limpió la boca con la camisa y señaló con el mentón. «Sigue el sendero del manglar hasta la casa del barquero. Pero cuidado, no le gustan las visitas». Marcelo caminó por el sendero como quien atraviesa un tiempo olvidado. El manglar se alzaba a los lados como murallas vivas, el suelo se hundía, los pájaros gritaban como si lo supieran todo, y ahí estaba la casa, simple, madera podrida en algunos rincones, una hamaca vacía balanceándose, y el sonido de alguien afilando un cuchillo en el fondo. «¿Tu nombre?» La voz vino seca, sin saludo. Marcelo Braganza». El barquero salió de la sombra. Era un hombre grande, esculpido en piedra y sol, ojos azul claro como agua rasa, cabello blanco enredado, y en el pecho, sí, en el pecho, un tatuaje desvaído de un ancla. «Ya sé por qué viniste», dijo, dándole la espalda. «Ah, ¿sí?» Jean me avisó. Dijo que un día vendrías, que cuando el padre muriera, el hermano volvería. Marcelo lo siguió hasta el fondo de la casa. Allí, en un altar improvisado con velas y un crucifijo sin brazos, había una foto. Jean, de 20 y tantos años, cabello largo, mirada seria. «¿Te contó todo?» «Me lo contó». «¿Y le creíste?» El barquero escupió en el suelo. «Lo vi con mis propios ojos. Vi lo que le hicieron.
Vi el auto de la hacienda detenido en el sendero, a los 2 hombres que lo arrastraron, lo golpearon y lo arrojaron al mar creyendo que iba a morir. Lo saqué del agua con las costillas rotas y el alma en pedazos. Marcelo apretó la mandíbula. ¿Y por qué no lo contaste a la policía? La policía, el barquero rió seco. Tú sabes quién mandaba ahí. Otavio Braganza tenía más poder que un alcalde, más dinero que un fiscal. Marcelo se sentó en un banquito, las manos en el rostro. Todo lo que creyó sobre su padre comenzaba a pudrirse por dentro. «Jan, ¿sigue vivo?» El barquero tardó en responder. «Sí, pero no como lo esperas. Ahora es otro hombre. Cambió el nombre, cambió el rostro con cirugía. Vive entre botes y sombras. Y solo va a aparecer cuando demuestres que lo mereces». Marcelo se levantó. «¿Y cómo demuestro eso?» El viejo lo miró como quien mide el corazón de un hombre, trayendo a la luz la verdad que el nombre Braganza enterró. Hay un cuaderno, un diario. Está enterrado en un lugar que solo 2 hombres conocen. Uno murió, el otro está delante de mí. Marcelo sintió el estómago revolverse. «Yo». «Sí, tú. Jean te llevó allí cuando eran niños. Dijo que enterraron un tesoro cerca del mirador, donde la tierra huele a guayaba y el viento silba diferente. Era el diario. Lo escondió porque sabía que tu padre jamás lo dejaría vivir si lo conservaba». Marcelo recordó. Vago, pero recordó. Una piedra redonda, un árbol con 2 ramas. Exacto. Todo está allí. Nombres, fechas, transacciones, políticos, valores, todo lo que Otavio ensució y lavó con sangre. El sol empezaba a caer, tiñendo el manglar de un naranja sucio. Marcelo miró el horizonte como quien ve el fin del camino, o el principio. «¿Y si encuentro ese diario?» El barquero respondió sin pestañear. «Entonces Jan vendrá a ti. Pero prepárate el corazón, hijo, porque lo que está escrito ahí puede hacer temblar a todo Brasil». Mientras tanto, en un barco viejo anclado en un puerto a 20 kilómetros de allí, un hombre encapuchado miraba una foto antigua de 2 niños en una hacienda y susurraba: «Está cerca, hermano, está cerca». Hay recuerdos que uno esconde tan bien que hasta el alma olvida dónde los enterró. Pero hay olores, amigo, hay olores que ni el tiempo borra. Marcelo salió de la casa del barquero con los ojos ardiendo. No era sal, no era viento, era la verdad, acercándose demasiado a la nariz. Volvió por el sendero con el mapa mental de la infancia encendido en la cabeza. Cada curva, cada piedra, cada rama con nombre. Cuando llegó a la parte alta de la ladera, el viento cambió. Era ahí, el viejo mirador donde él y Jean subían a ver el mar como si fueran dueños del mundo. El suelo era de tierra dura, reseca, con pequeñas flores moradas creciendo entre las grietas. El olor guayaba madura en el aire, como había dicho el barquero, y el sonido, un silbido fino, que venía del monte, haciendo que la piel se erizara como si la tierra estuviera susurrando secretos. La piedra redonda seguía ahí, medio hundida, y el árbol, 2 ramas que crecían como brazos al cielo. Marcelo cayó de rodillas, las manos temblorosas, cavó con las uñas, luego con una piedra, luego con una pala improvisada que encontró tirada cerca. El sudor caía como lágrimas, el pecho jadeaba, la tierra parecía demasiado pesada, como si resistiera cada centímetro, hasta que sintió un golpe seco. Madera. Se detuvo, y con él, su corazón. Tiró con fuerza. Era una caja metálica oxidada, pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, cerrada con un candado antiguo, y allí, pegado con cinta vieja, un papel amarillento por el tiempo. Si llegaste hasta aquí es porque aún tienes elección. Lo que se abre no se cierra jamás. Firmado. J. Marcelo rompió el candado con una piedra más grande. Dentro, envuelto en plástico húmedo, estaba el diario. Portada de cuero, escrito en francés y portugués, con letra pequeña, precisa. Se sentó bajo la sombra del árbol y comenzó a leer. Las primeras páginas eran recuerdos de infancia de Jean, temores,
sueños, la sensación de ser un cuerpo extraño en la casa de los Braganza. Pero al pasar las hojas, el tono cambiaba, fechas, códigos, descripciones de encuentros. Otavio Braganza, firmando contratos con empresas fantasmas, desviando cargamentos de semillas prohibidas de África a Brasil, con apoyo de ministros, militares y hasta un arzobispo. Pero lo que hizo que Marcelo dejara de respirar fue la entrada titulada Noche del Incendio. Otavio me llamó al galpón, dijo que yo sabía demasiado, que si hablaba, mi madre, aún viva en Dakar, pagaría con su vida. Me golpeó, me encerró, prendió fuego. Pero escapé por un pasadizo que él mismo había mandado construir. Huyé, parte del rostro se quemó, el barquero me encontró. Desde entonces, soy sombra. Marcelo dejó caer el diario en su regazo. Su padre intentó matar a su propio hijo, y él creció repitiendo la versión del padre, llamando a Jean ingrato, fugitivo. El peso de esa culpa cayó sobre él como una cruz de piedra. Vomitó ahí mismo, entre los arbustos. Lloró como un niño huérfano. Golpeó el suelo. Gritó al viento. ¿Por qué? Pero el viento no respondía. De vuelta al poblado, el cielo ya era púrpura cruzado por rayos lejanos. Marcelo llegó al bar del centro y pidió aguardiente. 1, 2, 3, pero ninguna bajaba. El dueño del bar, un hombre bajito con sombrero de paja y ojo torcido, se acercó. «Usted es el hermano, ¿no?» Marcelo lo miró fijamente. «¿Cómo lo sabe?» «Porque él dijo que el día en que tú lloraras en el mirador, Brasil empezaría a ver». «¿Brasil?» El hombre le entregó un pendrive. Estaba junto al diario. Era para entregártelo, pero solo si regresabas, con la cabeza baja. Marcelo sostuvo el objeto como si fuera dinamita. ¿Qué hay aquí? Grabaciones, pruebas, imágenes, todo lo que Jean recolectó después de huir. No desapareció, espió, filmó, grabó y preparó lo que él llama el expediente de la podredumbre. Marcelo subió corriendo a su cuarto en la posada. Encendió la laptop. La primera imagen, Otavio Braganza, ya anciano, entregando un maletín negro a un senador. La segunda, documentos escaneados con firmas, transferencias, sobornos. La tercera, Jean, con el rostro parcialmente cubierto, hablando directo a la cámara. Si estás viendo esto, Marcelo, es porque confié. Pero aún falta la última pieza. Y esa, solo tú puedes hallarla, porque la has llevado contigo desde el principio. La pantalla se oscureció. Marcelo se congeló. Desde el principio, ¿qué era lo que cargaba? Y no sabía, ¿qué era eso que Jean aún no le había contado? Afuera, una moto se detuvo frente a la posada, y en el retrovisor, un rostro que Marcelo no veía desde hacía 15 años. Jean. Pero el reencuentro no traía abrazo, traía una elección, y tal vez una sentencia. Hay cosas que pesan más que un arma, que una deuda, que una traición. Es la mirada de alguien a quien amaste y que ahora te mira como a un extraño. Marcelo bajó las escaleras de la posada con el corazón fuera de ritmo. El ruido de la moto aún resonaba en el patio de tierra, el motor resollando como si supiera que ese reencuentro era demasiado para el pecho humano. Jean estaba ahí, 20 años mayor, el rostro medio cubierto por un pañuelo azul marino, gorra baja, pero los ojos... los ojos eran los mismos, ojos de quien vio demasiado y confió muy poco. «Así que viniste», dijo Jean sin emoción. «Vine». «¿Y lloraste?» Marcelo asintió, lento. «Lloré». Jean sacó un cigarro del bolsillo de la chaqueta, lo encendió con un encendedor oxidado, inhaló profundo. Luego, sin mirarlo directamente, dijo: «Mi hermano murió en el incendio». Marcelo frunció el ceño. «¿Cómo que murió?» «El hermano que creía en papá, que pensaba que el mundo era justo, que creía que el apellido Braganza protegía, ese murió. Lo que quedó soy yo, una bestia, un archivo viviente». Marcelo se acercó, despacio. El sonido del viento entre las palmas, el olor a mar y diésel mezclado.
Encontré el diario, lo vi todo, lo leí todo, y sigo aquí. Jean soltó el humo lentamente. Entonces, respóndeme algo, Marcelo. ¿Qué quieres ahora? ¿La verdad? ¿Y justicia? Si es posible. También. Jean se dio la vuelta, caminó hacia la moto, abrió el compartimento del asiento y sacó un sobre grueso, sellado con cera roja. Se lo entregó en la mano. Todo está aquí. Los nombres de los políticos, el sistema de lavado, los contratos falsos, los muertos enterrados para proteger ese imperio. Este sobre fue preparado hace 5 años y solo podía entregarlo tú, porque ante el mundo todavía eres un Braganza limpio. ¿Y por qué ahora? Porque llegaste hasta aquí, porque sentiste culpa de verdad, porque te vi en el mirador, de rodillas, con la cara en el barro. Eso era lo que necesitaba. Marcelo sostenía el sobre como si quemara. Si entrego esto, ¿todo cae? Jean asintió. Todo. ¿Incluso nuestro apellido? Especialmente nuestro apellido. El silencio entre los dos duró segundos, pero pesaba como siglos. Marcelo miró el sobre, luego a Jean. ¿Y después de esto? ¿Qué pasa contigo? Jean sonrió por primera vez. Una sonrisa torcida, dolida, pero real. Desaparezco otra vez, pero en paz, esta vez. ¿Y la limpiadora? ¿Lea? Jean bajó la mirada. Era hija de la mujer que me escondió cuando escapé. Creció oyendo mi historia. Vino a Brasil a trabajar y a cuidarme desde lejos. Ella te avisó cuando papá murió. Fue ella quien plantó el susurro en francés. Para sacudirte. Marcelo respiró hondo. Y lo logró. Jean extendió la mano. Entonces ahora te toca a ti. Marcelo la apretó. Nos toca a los dos. A la mañana siguiente, Marcelo Braganza apareció por sorpresa en la sede del Ministerio Público Federal. Dejó el sobre el escritorio del fiscal, con una nota escrita a mano. Perdón por la demora. La verdad tardó 20 años en llegar, pero llegó. Firmó como nadie esperaba. Jean Marcelo Fontaine Braganza. Mientras tanto, en un viejo galpón de Bahía, Jean miraba el mar por última vez. Sí, el mar hunde el cuerpo, pero devuelve el alma. Subió a su canoa y remó lejos, con la certeza de que por fin el ancla ya no lo ataba. Ahora lo liberaba. Silencio que se convierte en titular, que resuena en los pasillos del poder, que pone miedo en los ojos de quienes siempre creyeron estar por encima de la ley. Y fue ese tipo de silencio el que se esparció cuando el sobre llegó al Ministerio Público. Al principio, nadie entendía. Un guardia de seguridad vio a Marcelo entrando solo, temprano por la mañana, con el rostro serio y una carpeta de cuero negro en las manos. Pasó directo por recepción, ignoró a los reporteros, ignoró a los jefes de gabinete. Entró a la oficina del fiscal federal, colocó el sobre la mesa como quien entrega un testamento y se fue sin decir una palabra. Horas después, cuando se abrió el contenido, el mundo comenzó a desmoronarse. Las primeras páginas dejaban claro que no era ficción. Nombres, fechas, cuentas en paraísos fiscales, videos de reuniones clandestinas, audios grabados con claridad cristalina, gente poderosa, senadores, ministros, empresarios de la élite del agronegocio. Un escándalo que cruzaba fronteras, que revelaba un sistema de corrupción que usaba empresas agrícolas como fachada para tráfico de tecnología genética, deforestación ilegal y envíos clandestinos de productos biológicos. Pero lo que hizo que los investigadores dejaran de respirar fue un video específico, Otavio Braganza, en carne y hueso, sentado en un sillón de cuero con una copa de coñac en la mano, hablando directamente a la cámara con un tono casi burlón. Si algún día este video se filtra, significa que alguien me traicionó. Y si fue Jean, bueno, tal vez tenga más sangre Braganza de lo que imaginaba. La voz tembló en los pasillos de Brasilia. Se abrieron expedientes, comenzaron a surgir delaciones y nombres antes intocables empezaron a aparecer en órdenes de captura. 2 senadores fueron arrestados.
Un exministro huyó del país, un CEO famoso intentó suicidarse, ¿y Marcelo? Marcelo se volvió el pivote de la revolución. Pasó de heredero millonario a delator de lujo, de portada de Forbes a blanco de amenazas de muerte. Pero por primera vez en la vida no huyó. Convocó una rueda de prensa, con la cara limpia, sin traje. Me llamo Marcelo Braganza. Crecí creyendo una mentira. Me beneficié de ella, pero hoy elijo enterrar ese apellido y reconstruir algo que quizás me lleve toda la vida. La prensa enloqueció. Las redes sociales explotaron. Braganza Leaks se volvió tendencia mundial, pero lo más simbólico ocurrió una semana después, en el centro de São Paulo, frente a la sede de la antigua Braganza Agroglobal. Un grupo de desempleados levantó una pancarta blanca, escrita con pincel grueso. La verdad venció al imperio. Marcelo apareció allí, solo, sin escoltas. Miró la pancarta y lloró, no de vergüenza, sino de alivio. Mientras tanto, en un bar junto a la costa, un viejo barquero tomaba aguardiente mirando al mar. Un hombre con gorra entró, se sentó a su lado. Pasó, lo vi. ¿Ahora desapareces? No, ahora se vive. Jean pidió una cerveza. El barquero levantó la suya. Por la verdad, por el alma. Las botellas tintinearon en el silencio de las olas. Y esa misma noche, en Marsella, una mujer llamada Léa Fontaine sonreía mientras leía un periódico francés. En la portada, Brasil desentierra su mayor podredumbre, gracias a un hijo bastardo y un sobre. Besó la foto de Jean cuando era niño y susurró en francés: «Il est vivant, il sait, et maintenant tout le monde sait». Está vivo, él lo sabe, y ahora el mundo entero lo sabe. En los meses que siguieron al escándalo, el apellido Braganza se volvió sinónimo de podredumbre. Titulares, protestas, memes, chistes crueles. Niños llamados hijo del ladrón de semillas, inversores desapareciendo, empresas rompiendo lazos. ¿Y Marcelo? Marcelo se quedó. Se quedó para ver qué quedaba en pie. Se quedó para enfrentar el eco de su propio nombre en cada rincón donde pisaba. Sí, recibió amenaza. Intentaron demandarlo, desacreditarlo, pintarlo como traidor de clase, loco, drogadicto, incluso como infiltrado político. Pero nada pegó, porque había algo que nadie podía borrar. La verdad estaba toda documentada. Y cuanto más hablaba, más gente aparecía. Exempleados, hijos bastardos de otros empresarios, personas que fueron calladas, humilladas, silenciadas durante décadas. Ahora levantaban la cabeza. Marcelo se volvió símbolo, pero no le gustaba. «Yo no soy símbolo de nada», dijo en una entrevista. «Solo soy el primero de la fila en decir, fui cómplice, pero no lo seré más». Comenzó a usar el dinero que le quedaba, y no era poco, para montar una fundación, no con su nombre, ni con el de su padre, sino con el nombre de quien realmente hizo que todo se diera vuelta, Jean. La Fundación Jean Fontaine fue creada para apoyar a denunciantes, testigos amenazados y familias impactadas por esquemas de corrupción ambiental. La primera sede se construyó en un galpón reformado, en la misma ciudad donde el padre había iniciado el imperio. El suelo aún olía a soja, pero ahora también olía a justicia. En la inauguración, Marcelo dio un discurso con voz firme y ojos húmedos. Mucha gente cree que bastardo es quien nace fuera del matrimonio, pero bastardo de verdad es quien vive fuera de la verdad, y mi hermano fue el más legítimo de todos nosotros. El público se levantó, aplaudió de pie, periodistas lloraron. Un señor humilde gritó desde el fondo: «Él no murió en vano». Marcelo miró al cielo. «No, no murió. Él está aquí, en cada persona que ya no necesita callarse». Pero la historia aún no estaba cerrada. Faltaba una pieza. Una noche Marcelo recibió una carta, escrita a mano, sin remitente. La abrió con cuidado. «Hermano, hice lo que debía. Ahora viviré como elegí. No necesitas encontrarme. Solo necesitas continuar. Quizás algún día nos veamos donde el mar no traga.
y el nombre no pesa. Vive liviano, vive justo, vive por los dos. Firmaba J. Dentro del sobre, un objeto, la cadena con el colgante de ancla, la misma que Jean usaba cuando era niño. Marcelo sostuvo el colgante contra su pecho, y en ese momento sintió el corazón latir, como cuando jugaban a la espada con ramas secas, allá en la hacienda. «Estás perdonado, hermano», murmuró, «y yo también estoy intentando perdonarme». Afuera, la ciudad encendía sus luces, pero Marcelo apagó las del despacho. Se sentó en la terraza, y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin miedo, porque cuando el apellido ya no sirve, uno empieza con otro. Y lo que él estaba escribiendo ahora no era herencia, era legado. Lejos de allí, en un bote solitario, un hombre de barba corta pescaba en silencio. El tatuaje del ancla seguía allí, pero lo que cargaba ahora era liviandad. Pero también hay silencios que curan, que preparan, que siembran, y fue en ese tipo de silencio donde Marcelo Braganza, o mejor dicho, Marcelo Fontaine, como ahora afirmaba, comenzó a reconstruir su alma. Porque el imperio se había derrumbado, la máscara había caído, el apellido se había hecho pedazos, pero de ahí nacía otra cosa, una raíz. Lo que antes eran salas de reuniones con vidrios oscuros, ahora era una fundación con piso de cemento alisado, café colado a mano y gente con pasado escrito en la frente. Abogados voluntarios, periodistas exiliados, indígenas que perdieron su tierra, mujeres que perdieron hijos, todos reunidos por un dolor común, una verdad que nadie quiso escuchar antes. Marcelo ya no era el jefe. Era solo uno más, y eso era liberador. En las rondas de conversación hablaba poco y escuchaba mucho. En las asambleas de la fundación tomaba notas en un cuaderno viejo. En la fila del café nadie lo adulaba. Le contaban historias, y la mayoría comenzaba con: «Tú eres el del escándalo, ¿verdad?». Lo era. Ahora solo soy alguien que intenta pagar lo que nunca debió comprarse. Una de esas mañanas recibió una visita inesperada. Lea Fontaine. Sí, la mujer del susurro. La limpiadora que cambió toda la historia con media docena de palabras en francés. Apareció sencilla, blusa de algodón, mirada firme. «Vine a ver qué hiciste con lo que escuchaste». Marcelo le ofreció un café. Ella aceptó. Caminaron por la fundación. Ella miró los murales, los archivos, las fotos de las denuncias siendo procesadas. «No esperaba esto de un Braganza», dijo. «Ni yo», respondió él. Se detuvieron frente a un mural con los nombres de todos los colaboradores que ayudaron a que naciera la fundación. En el centro, escrito en letras doradas, Jean Fontaine. «¿Sigue escribiendo?», preguntó ella. No, desapareció del todo. Pero manda cartas, cortas, siempre firmadas con J. La última decía: «Ahora soy viento, y el viento esparce semillas». Lea sonrió con los ojos, tocó el mural con la punta de los dedos. Tenía miedo de ser recordado como un error. Ahora es raíz. Marcelo le ofreció una silla. Se sentaron frente al jardín de la fundación. Allí donde antes había escombros de la antigua sede agroindustrial, ahora crecía una huerta comunitaria. «Lo que dijiste aquel día, en el restaurante, cambió todo», dijo él. «Yo sabía que cambiaría, pero no sabía si ibas a escuchar». Escuché, tarde, pero escuché. Ella se levantó, le entregó un sobre. Dentro, un collar con una pequeña cruz de madera. Sencilla, sin valor material. «Jen mandó esto la última vez. Dijo que era de ustedes, cuando jugaban a construir iglesias con piedras». Marcelo sostuvo la cruz y sonrió. «¿Todavía recuerda?». «Recuerda todo, pero carga poco». Lea se despidió con un abrazo firme, de esos que rompen el hielo, pero dejan cicatriz buena. Esa noche Marcelo subió a la azotea de la fundación. Desde ahí se veía la ciudad latiendo a lo lejos, gente viviendo, durmiendo, soñando. Elevó la cruz, como quien levanta su propio corazón. «Aquí está, hermano, está en mis manos, y seguirá».
aunque no estés a mi lado. Encendió el celular, abrió la grabadora y empezó a dictar el prefacio de un libro que pensaba publicar. Esta historia no es sobre caída, ni sobre traición. Es sobre escuchar lo que pasamos la vida intentando callar. Es sobre un apellido que dejó de pesar para empezar a sembrar. Y al final de la grabación, en silencio, lloró, no de dolor, de cosecha, porque cuando la verdad echa raíz, el silencio florece. 2 meses después de que la fundación se volviera noticia mundial, Marcelo recibió una notificación discreta, un sobre sellado, con un escudo dorado y un remitente conocido, Cartorio Méndez Anfarias, Inventario Braganza. «¿Esto todavía no terminó?», murmuró. Lo abrió ahí mismo, en la calle, apoyado en un poste. Sus ojos corrieron por las palabras como quien lee una sentencia de muerte. Pero lo que estaba escrito era otra cosa. Otavio Braganza había dejado un segundo testamento. Y no era un documento oficial, era personal, manuscrito, reconocido en notaría por presión de un antiguo socio que desapareció misteriosamente años atrás. En el contenido no había cuentas bancarias, ni acciones, ni propiedades. Había confesión, sí. Otavio Braganza, el mismo que hizo fortuna silenciando personas, había dejado un testamento moral, una petición de perdón disfrazada de instrucciones. Y lo más impactante, el testamento tenía 2 beneficiarios, Marcelo y Jean. La carta decía: «Si el mundo está leyendo esto, es porque fallé como padre, como hombre, como ser humano, pero aún así dejo una última elección a mis hijos». Allí detallaba un terreno en el interior de Goiás, un pedazo de tierra preservada, sin registrar a nombre de la empresa, un refugio, nunca tocado, nunca explotado. El testamento decía: «Ese lugar fue el único donde nunca mentí, donde planté con mis manos, donde lloré por primera vez. Si quieren hacer algo bueno, empiecen ahí». Marcelo lo leyó y releyó como 10 veces. Y la pregunta vino como trueno: «¿Jean sabe esto?». Intentó llamar. Nada. Envió una carta. Nada. La única respuesta llegó 3 días después, en un mensaje anónimo dejado en el buzón de la fundación. Un mapa, dibujado a mano, con el mismo terreno, y un billete escrito con la letra de Jean. «Ya estoy allí. Ven a sembrar conmigo». Marcelo dejó todo. Tomó la camioneta vieja de la fundación y manejó casi 12 horas, cruzando baches, barro, vacas en la ruta y pensamientos revueltos. Cuando llegó, no lo podía creer. Era un valle escondido entre sierras bajas y arroyos limpios, un rincón de Brasil intacto, con árboles altos, olor a tierra viva y cantos de pájaros que sonaban a salmo. Y allí, en medio del claro, estaba Jean, camisa blanca sudada, azada en mano y sombrero de paja torcido. Marcelo bajó del coche, lento. Jean no sonrió, pero sus ojos sí. «Tardaste». El camino era largo. Siempre lo fue. Y ahora, Jean clavó la azada en la tierra. «Ahora sembramos, pero no soja ni maíz. Sembramos gente». Marcelo miró a su alrededor. Ya había pequeñas cabañas construidas, jóvenes voluntarios de la fundación llegando, niños indígenas jugando en el barro, una carpa con atención psicológica, un altar hecho de piedra y red en lugar de banco. Era una nueva fundación, pero con otro nombre: Fundación Raíz Braganza Fontaine. Un lugar donde nadie preguntaba el apellido, solo qué querías curar. Jean le entregó un plantín de árbol nativo a Marcelo. «Esta se llama Pau Santo. Plántala en el rincón derecho. Dicen que espanta malos espíritus. Entonces voy a necesitar como 10. Seguro que sí». Y ahí los 2 hermanos cavaron juntos, un hoyo, luego otro, hasta que, sudando sin aliento, Marcelo dijo: «¿Esto es el final?». Jean miró al cielo. «Esto es el comienzo, porque hay testamentos que dejan herencia, pero los más valiosos dejan sentido. Hay fiestas que uno espera toda la vida, celebraciones que nunca llegan, porque el tiempo se fue,
porque los vivos olvidaron o porque los muertos ya no se interesan. Pero hay celebraciones que nacen de lo improbable, de un reencuentro silencioso, de una tierra labrada con lágrimas, de una semilla lanzada por un padre que nunca supo amar. La Fundación Raíz ya no era un proyecto, era un soplo de algo bueno creciendo donde antes solo había podredumbre. Y entonces, sin que nadie lo planeara, decidieron hacer una fiesta. Pero no de esas con escenario, discursos y políticos queriendo aparecer. Era otra cosa, una noche de compartir, de fuego encendido, de redes armadas, de comida hecha en olla y música entonada con el alma. Un viejo que ayudaba en la huerta lanzó la idea: hagamos el arrayal de la verdad. Cada quien trae una historia, cada quien planta un árbol, y agradecemos lo que no murió. Marcelo lo encontró cursi, pero Jan sonrió. Es hermoso, pasamos tanto tiempo escondiéndonos que se nos olvidó cómo celebrar. La noche señalada, la lluvia amenazó caer, pero no cayó. El cielo se quedó nublado, sí, como quien observa en silencio. Los niños de la aldea bailaron descalzos, los voluntarios cantaron canciones antiguas de esas de camino rural. Un refugiado leyó un poema que hizo llorar hasta a tronco seco, y en medio de todo eso estaba Marcelo. Camisa de algodón, sonrisa abierta y una mirada que por fin cabía dentro de él mismo. Jan se acercó con 2 vasos de jugo de mangaba. Esto se parece a la infancia que no tuvimos. Se parece, respondió Marcelo, aceptando el vaso, pero con menos gritos y más paz. ¿Te arrepientes de todo? Me arrepiento de haber tardado tanto en volverme persona. Jean asintió. Señaló al centro del claro, donde se formaba una ronda. Te están llamando. ¿Quieren que digas algo? ¿Yo? Sí. El hombre que dejó el poder para sembrar zapallos. El heredero que pidió perdón en cadena nacional. El hermano que desenterró la verdad y no huyó. Marcelo caminó al centro. Tomó el micrófono improvisado, un palo con un trapo atado en la punta, y se quedó ahí, segundos, sin decir nada. El silencio era tan grande que hasta el grillo se cayó. Y entonces habló: hay quienes nacen en cuna de oro, hay quienes nacen en el suelo, pero todos nacen con derecho a cambiar. Los aplausos llegaron despacio, sinceros. Yo nací Braganza, creí que eso era un título, pero era solo una sombra. Hoy firmo Fontaine, pero más que eso, vivo como alguien que ya no le debe nada a la mentira. Alguien gritó: ¡habla de Jean! Él miró a su hermano, sentado en la red, con el sombrero tapándole el rostro. Jean no es solo mi hermano, es el hombre que me enseñó que la dignidad no tiene apellido, que la familia no se impone, se construye. La ronda se cerró en un aplauso largo, envolvente. Un tambor comenzó, espontáneo, y en ese sonido, sin letra, sin ensayo, nació un sentimiento que ningún escándalo pudo borrar: pertenencia. Esa noche nadie habló de dinero, nadie preguntó: ¿tú quién eres? Solo se oyó: ¿qué tienes para contar? ¿Dónde lloraste? ¿Qué curaste? Y al final, cuando el último fuego fue brasa y la última risa se volvió cansancio, Jean se sentó junto a Marcelo, bajo el árbol más viejo del valle. ¿Sabes qué fue esto, hermano? ¿De qué? La fiesta que papá nunca nos dejó hacer. ¿Y por qué no nos la dejaba? Jan pensó, inhaló el aire de la madrugada y respondió: porque quien vive escondiendo podredumbre le teme a la luz. Los dos se quedaron en silencio, pero era ese silencio bueno, silencio de quien, por fin, se permitió vivir. Fin. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te tocó, ya sabes qué hacer. Comenta aquí abajo, deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para no perderte más historias como esta. Hasta la próxima, de tu abuelo rico.